Apreciados amigos, es un honor para mí acompañarlos en esta premiación y ver como testigo de primera mano estos reconocimientos que se hacen a instituciones, a personas, a altos mandos de las fuerzas militares, a dignatarios, pero sobre todo a seres humanos que en la peor de las contingencias que hayamos tenido que vivir en más de 100 años, estuvieron a la altura respondiendo a nuestro país. Quiero empezar por hacerle un reconocimiento con muchísimo afecto a mi madre y quiero decir que me llena de alegría y de orgullo que hoy ella haga parte de los galardonados. Y lo quiero poner en el plano más personal. Mi madre siempre ha tenido un propósito social. Ha tenido siempre presente el ayudar al necesitado, el acudir al desvalido. Y recuerdo, como si fuera hoy, cuando siendo muy niños, durante los fines de semana, durante las jornadas navideñas, siempre había alguna actividad social. Recuerdo muy especialmente cuando mi padre, siendo gobernador de Antioquia, en el año de 1981, recibió un llamado a mi madre, a decirle que en ese momento, cuando el mundo tenía una alarma por la poliomielitis y por otras enfermedades que afectaban a la niñez, mi madre planteó un programa que se llamó el PAVA, el Plan Aéreo de Vacunación. Un programa donde se utilizaban las aeronaves helicoportadas, las escasas que tenía en ese momento el departamento de Antioquia, y se llegaba a todas las subregiones y a los municipios con equipos para vacunar masivamente a los niños. Tuve el inmenso placer de acompañarla y de ver esa impactante labor. Y siempre a lo largo de mi vida he visto ese mismo interés en ella. Y lo quiero traer hoy a colación porque quien soy como persona, quien soy en la más profunda intimidad, en la solidaridad, en las convicciones, en los dolores, en los quebrantos, pero también en el optimismo, se lo debo en gran parte a esa enseñanza de que a pesar de cualquier adversidad, de cualquier dificultad, de cualquier contingencia, primero están los necesitados. Y eso que hoy le reconozco a mi madre, debo también reconocérselo a todos quienes hoy han recibido este premio. Porque no es nada distinto a hacer un alto en el camino y darnos cuenta por lo que hemos pasado. La dinámica a veces nos hace perder la perspectiva de los caminos que tuvimos que trasegar como nación. No hay un manual para enfrentar una pandemia. No hay un protocolo para enfrentar una pandemia. Y mucho más cuando se trata de un virus respiratorio agudo que irrumpió en el mundo y logró destrozar en cuestión de semanas la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de las naciones más poderosas del mundo. Recuerdo cómo en enero del año 2020 se empezaban a ver imágenes de lo que ocurría en China. Recuerdo cómo empezamos a ver los confinamientos en Europa. Y ya para ese momento habíamos definido una estrategia, primero de preparación, después una estrategia de contención y después una estrategia de mitigación, pero con unas incertidumbres bárbaras, unas incertidumbres que nos hacían a nosotros llenarnos de expectativas y muchas veces hacernos la pregunta de cómo los países latinoamericanos enfrentaríamos lo que había sido prácticamente imposible para los países más ricos. Recuerdo, doctor Carlos Álvarez, una de nuestras primeras conversaciones, cuando llegaron las cifras de las primeras curvas del Instituto Nacional de Salud y nos decían que alrededor de 300.000 personas podrían morir en las primeras 4 semanas de la pandemia si no tomábamos decisiones drásticas.
Recuerdo cómo empezábamos a explorar la manera más clara de transmitir los mensajes y de cómo con usted y con nuestro gran ministro de Salud, Fernando Ruiz, hicimos la primera presentación de prevención y acción, que era un único espacio para darle al país las alertas y evitar la posverdad y las noticias falsas. Recuerdo también cómo cuando empezaron a llegar las medidas más dolorosas y su poco impacto, tuvimos nosotros que asumir la decisión más difícil que ha tenido que enfrentar presidente alguno en Colombia: decretar el aislamiento preventivo obligatorio en nuestra nación, sabiendo las implicaciones sociales y económicas que eso trae, preguntándonos por cómo la respuesta no podía ser solamente de la salud, sino también una respuesta social, económica, solidaria, fraterna. Recuerdo todavía esa noche cuando me dirigí a los colombianos para anunciar esa medida, y cómo minutos después, en la capilla de la Casa de Nariño, me arrodillaba ante Dios a pedirle que protegiera a Colombia. Fueron momentos incansables, donde teníamos que en un momento dado luchar para conseguir hisopos, para conseguir reactivos. Cuando vimos cómo el mundo se cerraba para vender ventiladores y se convertían en un bien escaso y se cerraban espacios aéreos, y teníamos que apelar a la diplomacia y a todas las medidas para poder conseguir ese producto que salvaría vidas. Recuerdo cómo hablamos con muchos de los galardonados, y me alegra ver, por ejemplo, cómo hoy se premia a la EPS Sura, por solo mencionar alguna, y mirábamos cómo ampliar la capacidad de las unidades de cuidado intermedio mientras llegaban los ventiladores, cómo íbamos también a aumentar la capacidad de respuesta de personal humano en la salud, cuando nosotros necesitábamos una mayor proporción de intensivistas y cuando más de 400 municipios de Colombia no tenían una sola unidad de cuidado intensivo cerca, aunque teníamos 5.400 en el país. Recuerdo cómo esa noche hicimos un llamado para que entendiéramos que semejante contingencia necesitaba la solidaridad de todos para llevarle un mercado a quien no lo tuviera, y de apadrinar una familia que perdiera su sustento. Y recuerdo cómo pusimos en marcha en cuestión de semanas los giros extraordinarios de programas sociales, cómo nació el ingreso solidario, cómo por primera vez en la historia de Colombia pudimos apoyar la nómina de las empresas para proteger 4 millones de empleos. Cómo además de semejante situación teníamos que llegar a esa Colombia más profunda, con mercados, repartiendo 2 millones de mercados, 1 millón de ellos logrados con la gestión de mi esposa María Juliana, a través de la campaña Ayudarnos hace bien, y donde participaron instituciones como el Club El Nogal y muchos de los galardonados también, que dijeron: aportamos alimentos, logística, aportamos esfuerzo y también donaciones económicas. Recuerdo cómo trabajamos con las universidades las contingencias del sistema educativo, y cómo tuvimos también con muchas de las empresas aquí presentes y también galardonadas. Y quiero hacerle ese reconocimiento a la vivienda, que está presente hoy y también ha sido reconocido, porque teníamos que llevar esos giros evitando que las personas tuvieran que salir a aglomerarse, profundizando como nunca antes en nuestra historia la banca digital. Recuerdo también cómo vimos a muchas de las empresas en la ciencia y en la tecnología, hoy reconocidas, pensando en optimizar la capacidad del sistema hospitalario. Recuerdo cómo con usted, apreciado amigo Jorge Bedoya, trabajamos para mantener la cadena de abastecimiento
y algo titánico, lograr 2 cosechas cafeteras en plena pandemia, con las aglomeraciones que implica, pero probando protocolos de bioseguridad para proteger a nuestra nación. Recuerdo, ministro Diego, la Operación San Roque y general Vargas, general García, almirante, general Moreno. Nuestras fuerzas, con esa mística invencible, suministrando lo mejor de su talento humano para llegar a cada rincón, con lo que implicaba llevar desde pruebas hasta mercados. Y cómo nuestra Policía Nacional, general Vargas, hacía pedagogía en las calles invitando a quedarnos en casa. Ahí vimos la respuesta integral de una nación. Y logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo. Hoy son más de 12,000. Y lanzamos programas que hoy están más presentes que nunca y nos han permitido resolver las necesidades de millones de hogares. Hoy 11 millones de hogares reciben el ingreso solidario. Es algo increíble. ¿Por qué digo esa cifra? Porque se juntaron esos programas con Familias en Acción, más de 3 millones. Jóvenes en Acción, que pasaron de 127,000 a 630,000. 4.1 millones de los usuarios o beneficiarios nuevos de ingreso solidario, 2 millones de devolución del IVA y la mayor ampliación del programa de adulto mayor. Nunca en la historia de nuestro país se había visto una respuesta social de esa magnitud. ¿Y cómo? También en medio de semejante contingencia, pusimos en marcha el programa de reactivación nacional conocido como Compromiso por Colombia. Un programa que le brindó a Colombia más de 150 billones de pesos de inversión pública, privada y público-privada para salir adelante. Logramos en tan solo 7 meses salir de la recesión. Y logramos que el año 2021 fuera el año de mayor crecimiento económico de nuestra historia, 10.6%. Y aunque algunos lo han llamado rebote, pues qué bueno ser de los que más rebotamos en el mundo, porque demostramos de lo que estamos hechos los colombianos cuando tenemos propósitos colectivos. ¿Y saben qué es lo más diciente? Que eso no fue flor de un día, porque el pasado mes de enero nuestra economía creció el 7%. Y muy seguramente ocurrirá lo mismo en febrero, y este año seremos una de las economías que más crezca en América Latina y en el mundo, porque tomamos las decisiones correctas y tomamos también la más firme de las convicciones, que fue unir la reactivación con la vacunación masiva. Un ejemplo en el cual muchos de ustedes han contribuido y que hoy podemos decir que estamos a días de llegar a 80 millones de dosis aplicadas en Colombia. Más del 83% de la población con una dosis. Estamos en el 68% con doble dosis, llegando al 70% en muy pocos días, pero también llegando a casi 10 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Por eso hoy, cuando se mira a Colombia, se ve como un referente en la reactivación y en la vacunación, pero nos ha permitido recuperar más del 80% de los empleos perdidos. Nos ha permitido lograr las mayores exportaciones agrícolas de nuestra historia, las mayores exportaciones de bienes no mineroenergéticos, y haber logrado el año pasado superar los 41.000 millones de dólares de exportaciones. Una demostración del talante de una nación donde empleadores y empleados se entienden fraternos. Y que la mejor manera de premiarlos a ellos fue también con el concurso empresarial, lograr el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. De eso estamos hechos los colombianos. Y me alegra que ese símbolo de resiliencia lo podamos exponer hoy en este club, que también es un símbolo de resiliencia. Hace 19 años, este club sintió lo más cruel del terrorismo, porque el terrorismo es la peor forma de corrupción humana, porque es robar vidas, robar libertades,
robar esperanzas. Recordamos esas llamas, esos dolores de familias, algunas que hemos sentido muy cercanas. Sabemos el dolor que llevan quienes perdieron a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano. Pero vimos cómo esa misma noche surgió una frase: Colombia llora pero no se rinde. Esa frase es la demostración de lo que aquí mismo, en los momentos más agudos, sale esa fortaleza interior de nuestra nación. La misma que estamos viendo hoy con los galardonados. La misma que nos ha permitido enfrentar la pandemia y otras necesidades. Yo quiero hacerle un reconocimiento hoy muy especial a nuestra fuerza pública, a esos héroes que siempre se entregan por Colombia. Y quiero que ese reconocimiento también sea para dejar unos mensajes claros. Ellos han enfrentado al terrorismo, al narcotráfico, han enfrentado las amenazas más complejas, ayudaron respondiendo a la pandemia y al mismo tiempo cumpliendo el deber diario. En plena pandemia, queridos amigos, logramos las menores tasas históricas de homicidios en nuestro país, las menores tasas históricas de secuestro en nuestro país, las mayores incautaciones de droga en nuestro país, la mayor destrucción de laboratorios en nuestro país. Y hace pocos días entregamos, señor Defensor del Pueblo, el reporte de la contribución a la verdad de las fuerzas militares de Colombia, porque las fuerzas militares y de policía no tienen nada que esconder, todo lo contrario, han sido un soporte y un estandarte de nuestra democracia. Y por eso no deja de ser realmente una aberración ver a los victimarios que perpetraron el atentado del Club El Nogal hace 19 años, ahora presentarse como víctimas. Una cosa es que estén en un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, y otra que quieran borrar la historia, porque aunque ellos traten de llamarse revolucionarios, no cabe en la conciencia de nadie justificar un atentado como el del Club El Nogal, un asesinato, un secuestro o una extorsión. Son victimarios y nunca podrán equipararse a las fuerzas legítimas de nuestra nación. Y hay algo que yo quiero destacar hoy en el Club El Nogal. Este club surgió de un proceso donde muchos empresarios soñaron en grande. Fue una empresa en sí misma. Y la empresa la tenemos que proteger, cuidar y respetar en nuestra democracia. Hace varios días, y ya estoy próximo a terminarlo, empecé a leer el último libro de Moisés Naim, donde él habla de los autócratas 3P. Los autócratas que defienden la posverdad, el populismo y la polarización. La posverdad, que es el reino de la mentira permanente, y repetir la mentira tantas veces que sea necesario hasta que generen la duda sobre la verdad, o lo que es aún peor, destruyan la verdad. Los que tratan de sembrar odio, fractura, los que tratan de enemistar al trabajador con el empleador,
los que le hablan al pueblo de ilusiones, de arrebatarle ahorros a algunos para regalárselos a otros, como si eso no fuera un robo, quitarle los ahorros que voluntariamente alguien depositó en un fondo y que ya en otros países bajo la figura del corralito ha generado una ruina y que puede ser verificada en cualquier momento. O esa posverdad de los que nacen, crecen, se alimentan en la violencia y después tratan de sembrarle a la sociedad el símbolo de la paz y del humanismo. Y que buscan el populismo. Vender aplausos hoy para sembrar hambre, como también lo hemos visto en otros países del continente. Que buscan venderle a la sociedad que se pueden apagar los sectores que más contribuyen a la actividad económica por capricho o por prejuicio. Y que se nutren de la polarización, de fracturar a la sociedad. Entre más división crean, más le ayudan en sus aspiraciones y en sus pretensiones, que son voraces, casi caninas, por tener el poder, para que el poder sea usado según sus caprichos y estado de ánimo, como tristemente lo hemos visto en ese ataque miserable en Ucrania. Esos autócratas 3P existen y cabalgan en un mundo donde la velocidad de los algoritmos y la manipulación de los algoritmos puede servir a esos propósitos. Pero hay algo que debo decir como colombiano. En Colombia nunca ha triunfado el autocratismo 3P. Hemos privilegiado las instituciones, hemos privilegiado la sensatez, hemos privilegiado el diálogo, la discusión, hemos privilegiado muchas veces el disenso, pero para poder construir. Y estoy seguro que en nuestro país, si todos nos unimos con la tenacidad que nos unimos para enfrentar la pandemia, en defender al sector privado, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y defender la política social que hemos construido peldaño a peldaño, producto del respetar el principio de construir sobre lo construido y llevarlo a nuevas fronteras, eso nos hará a nosotros más fuertes como nación. Hoy nuestro país enfrenta un proceso electoral y ese proceso electoral tiene que ser para que triunfe la verdad sobre la mentira. Construir sobre la destrucción, invitar al consenso y generar la reflexión de que los hechos son más elocuentes que las mentiras, que las tendencias, que los likes, y que el contenido y la sustancia es más importante que la risibilidad de un TikTok. Si eso lo hacemos como sociedad, estaremos pasando un nuevo reto, pero estaremos llevando nuestra Colombia por un camino de estabilidad frente a los que tal vez hoy estén buscando acuerdos de camarilla con expectativas o manejo de ellas frente a otros que tienen ansiedad de poder. Pero realmente lo que importa es la conexión con el ciudadano y mostrarle que en el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario. A los colombianos nadie nos ha regalado nada. Todo lo hemos conseguido con esfuerzo y lo que hemos conseguido con esfuerzo no nos lo van a arrebatar ni con posverdad, ni con populismo, ni con polarización. Y lo digo porque este club y las personas que hemos galardonado hoy son producto de esa tradición nacional. Las empresas que aquí se han reconocido no nacieron ayer, llevan décadas luchando, pero pueden desaparecer en cuestión de días si el país se deja tentar por ese autocratismo 3P. Hoy, como presidente de Colombia, me siento optimista cuando veo a nuestro país crecer
recuperar empleos, hacer revoluciones en materia de vivienda con las mayores ventas de nuestra historia, hacer una transición energética, trabajar en el desarrollo ambiental, posicionar a Colombia como un líder en la acción climática y sobre todo llegar con los programas sociales más ambiciosos de nuestra historia. Eso lo logramos juntos y juntos, como lo hacemos esta noche, vamos a derrotar el autocratismo 3P. Muchísimas gracias.